Hoy nos adentramos en un tema profundamente intrigante y a menudo aterrador, el infierno según la Biblia. ¿Qué es el infierno? ¿Por qué existe? ¿Cómo describen las Escrituras este lugar de tormento eterno? Acompáñenme mientras exploramos las enseñanzas de Jesús y otros pasajes bíblicos para desentrañar los misterios y realidades del infierno. Prepárense para un viaje revelador que no solo nos llevará a las profundidades del texto sagrado, sino que también nos hará reflexionar sobre nuestras propias vidas y destinos. No se lo pierdan. El infierno, según la Biblia, es un concepto que ha sido interpretado y debatido a lo largo de los siglos. La idea del infierno se presenta en varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y su naturaleza y propósito han sido objeto de mucha reflexión teológica. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol es utilizada frecuentemente para referirse al lugar de los muertos. Este término no tiene una connotación específica de castigo, sino que se percibe más como una morada sombría donde van las almas después de la muerte, independientemente de sus acciones en vida. El Seol es descrito como un lugar de sombras, una especie de reino subterráneo, donde los espíritus de los difuntos existen en un estado de inactividad y silencio. A medida que se desarrolló el pensamiento judío, particularmente durante el periodo del Segundo Templo, surgieron ideas más específicas sobre el juicio y el castigo post-mortem. El concepto de Gehenna aparece en este contexto. La Gehenna, un valle cercano a Jerusalén, se convirtió en un símbolo del lugar de tormento eterno para los malvados. Jesús mismo hace referencia a la Gehenna en varios pasajes del Nuevo Testamento, utilizándola para ilustrar el destino final de los impíos. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Jesús advierte sobre el fuego que no se apaga de la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere. En el Nuevo Testamento, el infierno es mencionado varias veces, y Jesús habla con frecuencia de él en términos de fuego eterno y castigo. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe el infierno como un horno de fuego y un lugar de llanto y crujir de dientes. Estas imágenes vívidas sugieren un lugar de sufrimiento y desesperación, reservado para aquellos que rechazan a Dios y viven en oposición a sus mandamientos. La parábola del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas también ofrece una visión del infierno como un lugar de tormento consciente, donde el rico sufre mientras Lázaro es consolado en el seno de Abraham. El libro del Apocalipsis ofrece una de las descripciones más detalladas del infierno en la Biblia. En él, se habla del lago de fuego como el destino final de Satanás, la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyas acciones lo separan de Dios. Este lago de fuego es descrito como un lugar de tormento eterno, donde los impíos son castigados para siempre. El Apocalipsis subraya la idea de que el infierno es un lugar de retribución justa, donde se manifiesta la justicia divina contra el mal. A lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina del infierno ha sido un tema central en la teología cristiana. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, reflexionaron profundamente sobre la naturaleza del infierno, viendo en él una manifestación de la justicia y la misericordia divinas. Para ellos, el infierno no era solo un castigo, sino también una consecuencia lógica de la libre elección del ser humano de vivir separado de Dios. En tiempos modernos, la interpretación del infierno ha evolucionado en algunos círculos cristianos. Algunos teólogos y denominaciones enfatizan más la idea de la separación eterna de Dios como el verdadero tormento del infierno, en lugar de enfocarse en imágenes físicas de fuego y dolor. Sin embargo, la doctrina tradicional del infierno como un lugar de castigo eterno sigue siendo una enseñanza central en muchas iglesias cristianas. Jesús habló del infierno en múltiples ocasiones, utilizando términos e imágenes potentes para describir este lugar de castigo eterno. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son cruciales para entender la doctrina cristiana sobre el destino de los impíos. Aquí te ofrezco una explicación detallada de lo que Jesús dijo sobre el infierno. En los Evangelios, Jesús utiliza varias palabras y metáforas para describir el infierno, siendo Gehenna una de las más recurrentes. Gehenna era originalmente un valle fuera de Jerusalén,
conocido como el Valle de Hinnom, donde se quemaba basura y, según algunas tradiciones, se realizaban sacrificios humanos en tiempos antiguos. Este lugar se convirtió en un símbolo del infierno, un lugar de fuego inextinguible y castigo eterno. La Gehenna y el fuego inextinguible. En el Evangelio de Mateo, Jesús utiliza el término Gehenna en varios pasajes para advertir sobre las consecuencias del pecado. En Mateo 5:22, durante el Sermón del Monte, Jesús dice: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego». Aquí, Jesús enfatiza que incluso el odio y el desprecio pueden llevar a la condenación en el infierno de fuego, subrayando la gravedad del pecado. En Mateo 10:28, Jesús advierte: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Este pasaje destaca la seriedad del infierno como un lugar donde tanto el alma como el cuerpo pueden ser destruidos, sugiriendo una forma de castigo total y definitivo. El lugar de llanto y crujir de dientes. Otra imagen poderosa que Jesús utiliza para describir el infierno es la de llanto y crujir de dientes. En Mateo 8:12, Jesús dice: «Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Esta expresión aparece en varios pasajes, incluyendo Mateo 13:42, donde Jesús describe el destino de los impíos: «Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes». Estas palabras evocan un sentido de desesperación y sufrimiento extremo, indicando que el infierno es un lugar de tormento consciente y agonía emocional. La parábola del rico y Lázaro. En el Evangelio de Lucas, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, que proporciona una visión vívida del infierno. En esta parábola, un hombre rico vive en lujo mientras Lázaro, un mendigo, sufre fuera de su casa. Después de la muerte, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras el rico se encuentra en el Hades, en tormentos. El rico clama por alivio, diciendo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Lucas 16:24. Esta parábola ilustra el contraste entre el destino de los justos y los impíos, subrayando la naturaleza consciente y tormentosa del infierno. Advertencia sobre el escándalo. Jesús también advierte sobre las consecuencias de hacer tropezar a otros. En Mateo 18, 8-9, dice: «Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalos y échalos de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que, teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego». Aquí, Jesús utiliza un lenguaje hiperbólico para resaltar la seriedad del pecado y la urgencia de evitar el infierno, incluso a costa de grandes sacrificios personales. El juicio final. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe el juicio final, donde todas las naciones serán reunidas y separadas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A los que están a su derecha, Jesús les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25:34. Pero a los de su izquierda, les dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41. Esta enseñanza enfatiza la realidad del juicio y la separación final, con el infierno como el destino de aquellos que no han seguido los mandamientos de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son claras y contundentes. A través de metáforas como la Gehenna, el llanto y el crujir de dientes, y relatos como la parábola del rico y Lázaro, Jesús presenta el infierno como un lugar de castigo eterno, sufrimiento consciente y separación de Dios.
Sus advertencias subrayan la seriedad del pecado y la necesidad de vivir una vida en conformidad con los mandamientos divinos para evitar este destino. Para los cristianos, estas enseñanzas no solo sirven como una advertencia, sino también como una llamada a la misericordia, la justicia y la fidelidad en su caminar con Dios. Ahora bien, la Biblia proporciona una guía clara sobre cómo uno puede ir al infierno, basándose en la enseñanza de Jesús y otros pasajes bíblicos. Estas enseñanzas se centran en el rechazo a Dios, el pecado persistente y la falta de arrepentimiento. Ahora veremos unas de las posibles razones por lo que podríamos terminar en el lugar de sufrimiento. Rechazo a Dios y a Jesucristo. El núcleo del mensaje del Evangelio es la salvación a través de la fe en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto subraya que la aceptación de Jesús como Salvador es esencial para evitar el infierno. El rechazo de esta verdad central conduce a la condenación eterna. En Juan 3:18, Jesús declara, El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pecado persistente y falta de arrepentimiento. La Biblia enseña que el pecado sin arrepentimiento lleva al infierno. Romanos 6:23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí, muerte se refiere a la muerte espiritual y la separación eterna de Dios, lo cual es sinónimo del infierno. El arrepentimiento, un cambio de corazón y mente que lleva a alejarse del pecado, es esencial para evitar este destino. Jesús mismo advierte sobre la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentirse. En Marcos 9, 43-47, dice, Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esta enseñanza hiperbólica enfatiza la seriedad del pecado y la urgencia de apartarse de él para evitar el infierno. Desobediencia a los mandamientos de Dios. La desobediencia a los mandamientos de Dios es otra causa que lleva al infierno. En Mateo 7, 21-23, Jesús dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje subraya que no es suficiente con profesar fe en Jesús, es necesario obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida recta. Negarse a ayudar al prójimo. En la parábola del juicio de las naciones en Mateo 25, 31-46, Jesús describe cómo aquellos que no ayudan a los necesitados serán condenados al infierno. Los que no dieron de comer al hambriento, no dieron de beber al sediento, no acogieron al forastero, no vistieron al desnudo, no visitaron al enfermo y al encarcelado, serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Esta enseñanza enfatiza que el amor y la compasión hacia el prójimo son cruciales para evitar el infierno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. En Marcos 3, 28-29, Jesús habla sobre el pecado imperdonable. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo es generalmente entendida como un rechazo continuo y deliberado de la verdad y la obra del Espíritu Santo, lo que lleva a una separación eterna de Dios. La falta de fe y persistencia en la maldad. El Apocalipsis también ofrece una perspectiva sobre quienes irán al infierno. En Apocalipsis 21:8, se enumeran los grupos de personas que serán condenados al lago de fuego, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Aquí se destaca la incredulidad y la persistencia en diversos pecados graves como causas para la condenación eterna. Según la Biblia, se va al infierno principalmente por rechazar a Jesucristo, vivir en pecado sin arrepentimiento, desobedecer los mandamientos de Dios, negarse a ayudar al prójimo, blasfemar contra el Espíritu Santo y persistir en la incredulidad y la maldad. Estas enseñanzas subrayan la importancia de la fe en Jesús, el arrepentimiento y la obediencia a Dios como medios para evitar el destino eterno del infierno. Ahora bien, ¿cómo se podría librar del infierno según la Biblia? Implica seguir un camino de fe, arrepentimiento y obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí te presento un resumen detallado de los pasos esenciales para evitar el infierno, basado en las enseñanzas bíblicas. Fe en Jesucristo. La base fundamental para librarse del infierno es tener fe en Jesucristo. En Juan 3:16 se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo es esencial para recibir la vida eterna y evitar la condenación. En Juan 14:6, Jesús declara, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón y mente que lleva a alejarse del pecado y volverse hacia Dios. En Lucas 13:3, Jesús dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento implica reconocer el pecado, sentir un profundo pesar por él y tomar la decisión de abandonarlo. En Hechos 3:19 se nos exhorta, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Bautismo. El bautismo es un acto de obediencia que simboliza la limpieza del pecado y la nueva vida en Cristo. En Marcos 16:16, Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. El bautismo es una expresión pública de fe y un paso importante en el proceso de salvación. Obediencia a los mandamientos de Dios. Vivir en obediencia a los mandamientos de Dios es crucial para evitar el infierno. En Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto subraya la importancia de no solo profesar fe, sino también vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Amar al prójimo. El amor y la compasión hacia el prójimo son fundamentales en la enseñanza de Jesús. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe el juicio final, donde aquellos que ayudaron a los necesitados heredarán el reino de Dios, mientras que aquellos que no lo hicieron serán condenados al fuego eterno. El amor activo y la ayuda a los demás son evidencias de una vida transformada por la fe en Cristo. Perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe y la fidelidad a Dios hasta el final son vitales. En Mateo 24:13, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto implica mantenerse firme en la fe, resistir las tentaciones y pruebas, y continuar siguiendo a Cristo a lo largo de la vida. Confesión de pecados. Confesar los pecados y buscar el perdón de Dios es esencial para mantenerse en comunión con Él. En 1 Juan 1:9, se nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La confesión es una práctica continua que ayuda a mantener una relación sana con Dios. Recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un guía y consolador. En Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a vivir una vida piadosa y a resistir el pecado. En resumen, librarse del infierno según la Biblia requiere tener fe en Jesucristo, arrepentirse de los pecados, ser bautizado, obedecer los mandamientos de Dios, amar al prójimo, perseverar en la fe, confesar los pecados y recibir el Espíritu Santo.
Estos pasos reflejan un compromiso genuino con Dios y una vida transformada por su gracia, asegurando la promesa de vida eterna en lugar de la condenación eterna. Hemos llegado al final de este profundo y revelador viaje a través de las enseñanzas bíblicas sobre el infierno. Espero que esta exploración haya sido esclarecedora y te haya ayudado a comprender mejor este tema tan importante. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Evangelio Revelado, para más contenido sobre las verdades bíblicas y las enseñanzas de Jesucristo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.